Bueno, vamos a arrancar entonces en lo que es el punto 8 en esta página 110. Dice. Y aquí nosotros encontramos en Malhut de Roche dos aspectos. Primero, el aspecto de Malhut en el cual finaliza, es decir, que el masaj, la pantalla, inhibe la luz superior, Or Elión, para que no sea vestida en el Kli Malhut. El primer aspecto, tal cual vimos antes, era el primer Simsum, donde se rechaza esta luz superior, la luz más potente de la situación que se nos presente, para que no sea recibida por nuestro ego. Porque esta luz, en la medida que no se haga esa primera barrera, es tan potente que uno no puede rechazarla. Si intenta recibirla, va a sobrepasarnos y hay que hacer ese rechazo en forma directa. Y esto es ese primer aspecto que es llamado cabeza o que se da en ese rollo. Hay luego un segundo aspecto de Malhut cuando se hizo el primer rechazo inicial, que es el aspecto de Malhut de acoplamiento, Ma Siujot. Porque si no es acoplada la luz superior sobre el masaj, en el secreto del Sibuj da Haka'a, ese acoplamiento con la ayuda que viene desde lo superior. La virtud, elevamiento de Or Joser vistiendo la luz superior, no hay kelim de recepción para la luz superior, y no hay luz verdaderamente, porque no hay luz sin kelim, como fue dicho anteriormente. Ese lugar oscuro de alguna forma tiene que acoplarse con esa luz, y eso ocurre en este masaje. Cuando la luz directa es rechazada en Yesod, por medio de equilibrar las partes masculina y femenina en uno mismo, Or Joser es generada, ese aspecto de elevar ese man en rechazar todo aquello que no es necesario para nosotros. Y como consecuencia surgen las 10 sefirot del Parsuf del cuerpo, donde las letras tienen lugar, como también hemos visto. Todas las letras se establecen en la estructura, en toda esta parte donde ya está perceptible lo que sucede en ellas. Cada una en su lugar, cumpliendo su función debido a este masaj correcto, debido al rechazo de la luz directa superior con la intención correcta. En caso contrario, nada puede llegar a ser construido. O sea, si en caso que no hagamos este rechazo, no vamos a percibir nada de esta estructura. La luz solo puede ser recibida en un clic, o experimentada en ese clic, cuando existe ese rechazo respecto a ese egoísmo. Cuando el masaj es formado. Si este masaj no se realiza, si solo la luz directa nos atraviesa por completo, el único resultado es la destrucción total. Y en Malhut de Rosh, en el Malhut en la cabeza, en donde todo se genera, nosotros encontramos estos dos aspectos solamente. Solo dos aspectos de raíces. Es la concepción de lo que va a existir luego más físicamente en el cuerpo. Todo lo que está en la cabeza es como la esencia, que son las finalizaciones de Malhut. Esas dos finalizaciones que cuando vimos las letras, están concretamente una en la letra Tav, donde existe un rechazo absoluto, y luego en la letra Shin, donde se forma esta pantalla. Una es la raíz, la esencia del final del Malhut, o sea, el final total, que es en la letra Tav, que es el escalón, el paso, el madregá, ese final de todo el Parsuf. Y el Malhut de acoplamiento, que es la raíz, la esencia de las vestimentas de esa luz que va a estar en los kelim, porque a través de ese masaje es que va a poder existir esa percepción de luz. Comentarios. En Rosh, entonces, en la concepción inicial de lo que
existe en esa cabeza, hay dos tipos de finales concebidos. Uno es en la letra Tav, Malhut de Malhut, donde solo debemos rechazar la luz directa una y otra vez, porque si no nos llevaría a la muerte. La muerte era el aspecto del ego de la letra Tav, que ocurre cuando esa luz directa la dejamos que nos inunde, por decirlo así. Y Shin, que es la siguiente letra, donde ya existe este masaje, Yesod de Malhut, existe un Sibú, una interacción con la ayuda que viene del Seirampin, y toda la estructura espiritual empieza a construirse. Se dice construirse porque uno llega a empezar a percibirlo. En realidad la estructura está siempre allí. Lo que pasa es que al estar cubierta de ego, toda esa estructura, uno como que no existe. Pero en la medida que uno se pone en afinidad con los man sucesivos de los diferentes lugares, todos estos sitios empiezan a ser experimentados. Esa estructura entonces comienza a ser construida a partir de Or Joser, esa luz reflejada que es la elevación del man. Eso de no recibir más de lo que nos corresponde realmente para esa supervivencia, y todo el resto rechazarlo. Eso es una luz que rebota, que es llamada Or Joser. Es decir, toda la estructura de capas, de vestimentas de la luz, puede llegar a ser generada en nosotros mismos o percibida en nuestra estructura, de acuerdo a la pureza y a la perseverancia en nuestro trabajo de corrección personal individual. Y estas dos acciones fueron descubiertas y generan el cuerpo del personaje, que desde P, que se llama el Malhut en la cabeza, esa boca en la cabeza, hasta el Tabur, que es el acoplamiento de Malhut, muestra su fuerza aquí, que la luz superior o Lelión en sí viene a vestir en los kelim, en las vasijas. Comentarios: todo el incentivo de la luz superior, que esa luz solo quiere dar, es ese poder de esa fuerza masculina, de ese dar puro, no tiene sentido mientras que no pueda ser recibido en algún sitio. O sea, ese dar tiene que llegar a algún lado para que sea útil, por decirlo así. Entonces, no sirve de nada si no se forma una estructura abajo que sea capaz de mantenerlo dentro. Lo masculino siempre debe ser completado por lo femenino, siempre. Esa luz tiene que acoplarse a esa estructura que tenga sitio para que pueda posicionarse allí, para completar una unidad. Ambos trabajan juntos. Esta luz entonces va a dar, pero tiene que rebotar con las paredes de esa vasija para que algo pueda empezar a ser creado o percibido de ahí en más. Sin este equilibrio entre las fuerzas masculina y femenina en una persona, no existe la unidad. Se dice que no existen hijos porque no hay nada generado a partir de. Todos los hijos espirituales tienen que ver con esas percepciones de nuestras propias fuerzas y de nuestra propia estructura. No hay purificación ni reproducción en uno mismo, creando nuevas áreas de conciencia. Y en el mundo físico también es algo análogo a lo que existe entre ese acoplamiento de lo masculino y lo femenino cuando nacen también hijos físicos en este mismo sitio, en el Sor. Por supuesto, porque todo lo espiritual, toda esta explicación está en lo espiritual, es la esencia de lo que también ocurre en lo físico y está en el origen o en la raíz de todo lo que ocurre. Y desde el Tabur y más abajo, que es en la conclusión, la finalización de Malhut, muestra su poder, su fuerza. Y salen fuera 10 sefirot de este final. Que la fuerza de la sefirá sale fuera solamente en la iluminación de Or Joser, sin luz superior. Y cuando ella arriba a este Malhut,
estas 10 sefirot del final, generadas allí, finalizan todo el Parsuf. Porque este Malhut es Malhut de la finalización, donde no recibe. En los Kelim de recepción, Ma, Kabalot, Kelim, y por lo tanto la expansión del Parsuf termina allí. Y este Malhut nosotros lo llamamos Malhut da Sium Reglim, es el punto final, es el último lugar del Parsuf. Corta la luz y finaliza el Parsuf. Bueno, hay algunos comentarios. Cuando se hablaba del final, recordemos que esos finales en realidad son dos. La fuerza que ilumina la sefirá proviene solo de la luz reflejada, nunca desde la luz directa, es decir, desde Shin y no desde Ta. Un segundo comentario respecto a la finalización del Parsuf. Cada vez que establecemos el masaj para esa luz directa y logramos que rebote en ella, esa luz reflejada sale, recorre todo el cuerpo en el proceso de elevación de ese man, lo cual tiene un mad como consecuencia directa e instantánea. Es como que esa luz de arriba queda como allí latente y perceptible. Esto ocurre para cada sefirá. En cada una de ellas sube y baja todo por completo, por decirlo así, porque la luz siempre viene desde el creador mismo. Porque cada sefirá tiene su propio masaj donde rebota la luz correspondiente. Va arriba y luego baja. Y en cada paso vamos luego al siguiente escalón. Por ejemplo, primero llega el estímulo superior, la luz circundante que nos rodea, nos plantea cierta circunstancia que incentiva nuestro ego. Entonces, comenzamos nuestro trabajo en Kabbalah. Esta luz, en este primer paso que llega desde Keter, desde Galgalta, para luego de rebotar en Shin, en ese masaj, se eleva hasta P, en esa cabeza, hasta Yesod, junto al Malhut correspondiente en ese origen, y ese P en la cabeza, o ese Malhut que está en la cabeza. Bueno, leo de nuevo este párrafo acá. Dice, cada vez que establecemos el masaj para la luz directa, logramos que rebote en ella, la luz reflejada sale. Recorre todo el cuerpo en esa elevación de Mad. Que tiene Mad como consecuencia, que es una consecuencia directa e instantánea, es por afinidad de cualidades, cuando esa cualidad se equipara, ya llega como la vuelta en ese mismo instante. Cada sefirá tiene su propio masaj, la luz rebota, va arriba, baja hasta ese sitio, y luego al siguiente escalón. Por ejemplo, primero llega un estímulo superior, una luz circundante, muestra cierta circunstancia, incentiva nuestro ego, comenzamos el trabajo, en el primer paso viene un estímulo desde Keter, desde Galgalta, rebota en Shin, en ese masaj, se eleva hasta P, en esta cabeza, luego hasta el Yesod en conjunto Malhut, a ese Malhut correspondiente en el origen, y ese P de la cabeza, de ese Keter, ya está en realidad en el escalón siguiente, o sea, ya va a estar en Ain Bet, en lugar de estar en Galgal. Pero toda esta elevación de Or Joser en nuestro man tiene siempre una luz Mad como consecuencia, en este caso llega desde Ain Bet a esa Sefirot en forma instantánea. En el paso siguiente va a ocurrir lo mismo, pero luego que el piso va subiendo abajo, va llegando desde un escalón siguiente, en este caso Sameh Gimel, y así sucesivamente. Pero a la vez, en cada uno de los pasos, vamos recorriendo todas las sefirot interiores, todas las letras mirando aún con más detalle. En cada una de ellas existe todo un recorrido, un mamad específico. En cada uno de estos procesos, mamad, existe un masaj, un rebote, una elevación, una consecuencia. Los 4 elementos de toda la escritura hebrea. El masaj, el kli, la pantalla, la letra en sí, el rebote, los reshimot, los tagim, esos sabores, las coronas que están en la letra, la elevación hacia Gesed
en Biná, el Man, las Nekudot, las vocales y la consecuencia de Jochma. Entonces, voy a leer un poco acá, te veré un poco lo que estamos leyendo. Dice, cada una de ellas existe un proceso Mamad específico. Y en cada uno de estos procesos Mamad existe masaj, rebote, elevación y consecuencia. Todos estos 4 elementos de la escritura hebrea. El masaj es el cli, la pantalla en sí, ese cli que es el lugar donde se ejecuta, que es en la letra. El rebote tiene que ver con ese regimó, esa luz, esa corona que está en la letra. Es la elevación hacia Gesed en Biná. El man, las nekudot, las vocales y la consecuencia del Jochma. Y el mad, los ta'amim, o los símbolos del canto, tal cual fue explicado en la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, en la página 80, está como referenciando a lo que se vio en la tercera de las introducciones, en el párrafo 46. En resumen, siempre es el mismo proceso. Y en la escritura, en los diferentes partes de la escritura, está mostrado todos estos sitios. O sea, la letra, que es lo que estudiamos en principio, que son los cli, tienen que ver con estos lugares de recepción o estas vasijas, y después están los diferentes luces en sí, los ta'agim, las coronas, y esas vocales, esos 3 niveles de luces que tienen que ver con los otros elementos que están en el rebote, en la elevación y en la consecuencia. Siempre es este mismo proceso. En toda la escritura están los 4 elementos mostrados, la letra, las vocales, los símbolos del canto y las coronas. Son símbolos que acompañan y que explican el proceso completo, toda la información en forma completa en cuanto a no solo el cli en sí, sino las luces que están allí sucediéndose en esa conexión con el Creador. Y las 10 sefirot de este final, que salen fuera desde el tabur y hacia abajo, hasta ahora estábamos en lo que pasaba en la esencia, en la cabeza, pero desde allí se va a salir desde cierto límite, que es este tabur, y van a ir hacia lo material, ir hacia abajo. Salen por fuera del tabur y hacia abajo, hacia ese final de las piernas, los dedos de los pies, Siyum Reglim, que son llamadas las 10 sefirot de Sof, que ellos son todas las partes de Malkut de Sof y del final Siyum. Hay un dibujito acá respecto a las 3 partes que tienen un parsuf. Hay una boca entre cabeza y cuerpo, y toj. Hay 10 sefirot en la cabeza, hay 10 sefirot en el cuerpo, hay 10 sefirot en la parte de abajo del Sof. Y todo esto que decimos no estaría en ellos, sino solamente por Or-Joser. No hay comprensión en Perush sin en ellos, sin limitación de Or y Ayar, de esa luz directa, en esos kelim, en esos lugares, en esas vasijas. Pero la comprensión, esa sabiduría que llega como consecuencia, que hay en ellos también una pequeña iluminación desde la luz directa o Riayar, pero tú estás experimentando Bak, sin cabeza. Y mira también, hay otra referencia, hay en este texto, en realidad como es la última de las introducciones, hay varias referencias a la introducción tercera, que es la apertura a la sabiduría de la Kabbalah, en este caso, en el párrafo 50 hasta el párrafo 53. Resumiendo en los comentarios, todo es consecuencia de ese rebote en el masaj, que es la elevación del man desde el sitio de trabajo, del lugar donde hay mayor
carencia, ya sea dolor o placer. No existe comprensión, no hay una ampliación de esa conciencia, no hay luz en los kelim, sin limitación de la luz directa, sin la limitación de nuestro ego, de nuestra recepción para nosotros mismos. Si eso no es limitado, no puede existir esa luz como consecuencia. La comprensión solo llega por afinidad de cualidades, por lo tanto llega únicamente sin nuestra kavaná, sin nuestra intención pura, nuestra intención real, sin mentirnos a nosotros mismos. Es una intención de dar a todos por igual. En realidad ni siquiera sabemos a quién vamos a dar, simplemente nos ponemos en sus manos y Él determina a las personas en el camino que necesitan nuestro dar, todo está entre comillas. Esto no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es ponernos en afinidad de cualidades independientemente de las circunstancias. Porque la comprensión está en la cabeza. Esa comprensión divina está en la cabeza, en Rosh, en ese Jochma, que nos da vida también y amplía esa conciencia. Pero para que esa Jochma pueda manifestarse en los Kelim, uno tiene que ser como Rosh, uno tiene que tener un deseo para recibir nulo con la misma pureza que existe en Rosh, estar en afinidad de cualidades con esa cabeza. Es como que llegamos al nivel del creador mismo para ese paso, y por lo tanto llegamos al nivel de ese querer dar puro a todos por igual, y esta es la cualidad que importa en Kabbalah. En realidad es lo único que importa. Si uno tiene la intención correcta de conectarse con el Lishma, solo para agradar al creador, intentando ser uno con él, poniéndonos en afinidad de cualidades con él, todo va a llegar en forma gradual, a su debido tiempo, para que podamos digerirlo en forma correcta. Y al mismo tiempo, cuando esta intención no existe, cuando hay un deseo de recibir que uno no quiere desprenderse de él, como se dice, si uno quiere recibir directamente esa luz, o indirectamente, pero quiere recibir para sí mismo, es decir, que tiene un Dios diferente, esa nomenclatura de Sita Asra en forma genérica para globalizarlos a todos estos aspectos, entonces solo llegará algo respecto a ese otro aspecto, una consecuencia que tenga que ver con ese otro Dios que hayamos escogido en ese momento. No es algo que nos llegue desde el creador, o sea, sí llega desde el creador porque todo viene desde el creador, pero llega a consecuencia de nuestro albedrío que fue hacia desobedecer lo que deberíamos haber hecho. Todo llega desde el creador, pero llega con las características de ese ego, por decirlo de alguna forma. No va a llegar con las características de Jochma, no va a ser una manifestación de vida, sino que va a ser una manifestación de esclavitud y una manifestación que nos va a llevar al final del camino hacia la muerte. A una muerte que primero se experimenta como una pérdida de conciencia de la realidad y que luego va llevando a la muerte física. Nosotros solo experimentamos nuestro cuerpo. Esa cabeza no puede ser nunca comprendida. El aspecto de Bach, de esas 6 sefirot del cuerpo, Malkut, eso es lo que uno solo logra percibir antes del Malkut. Solo en los aspectos de Son, de ese cuerpo, de ese Parsuf completo, pero del cuerpo, es en el cuerpo del Parsuf que se origina en Aram Kadmon, porque esa concepción fue en la cabeza, pero desde allí luego se genera una nueva estructura que es ese nuevo Parsuf que sale de allí. Todos derivamos de Adán. Y este cuerpo, como ya sabemos, está dividido en 3 Parsufim, y esto lo vimos cuando vimos las letras. En los Parsuf que están en el cuerpo está Yeshut, que es esa biná que baja desde lo superior y se reduce a sí misma, Seirampin y Malkut. Y es donde están ubicadas las 22 letras de los alfabetos hebreo y arameo, y no hay que confundir, está puesto acá, a lo que es Son, que es Seirampin y Malkut, del Parsuf de la cabeza,
el cuerpo desde la cabeza, por decirlo así, el pasuk completo, con lo que es el son de lo que es la cabeza, que ya es, cuando uno toma lo que es hay diferentes pasuk. Uno está tomando la completitud con la cabeza de toda la estructura, con Adán Carmón en esa cabeza, y luego tenemos un cuerpo que también tiene cabeza y cuerpo, y en ese cuerpo tiene la parte de la cabeza, este Yeshud, y luego tenemos un Seirampini Malkut, que es un son de... Bueno, ahí termina ese párrafo 8, y arranca lo que es el párrafo 9. Habla este párrafo 9, está puesto como título lo que es el Hased. Y hasta ahora hemos hablado del Parsuf de Adán Carmón. O sea, hemos arrancado con toda esta estructura, con todos estos conceptos, desde lo que ocurre a nivel de la cabeza. Ya vamos a pasar hacia abajo y vamos a pasar a esta zona, que es la zona del piso. Apuntando, incluyendo efectivamente en el Parsuf del mundo de Atzilut, que nosotros añadimos un nuevo final en las 10 sefirot de Toj. El Malkut de Toj es llamado Tabur, elevando hacia Binah desde las 10 sefirot de Toj, de esa parte intermedia, y finalizando en el nombre de las 10 sefirot de los escalones o madregot de Toj, que este final en él es llamado Hased. Comentarios. El Parsuf originado allí, el Parsuf de la cabeza, en la alimentación del primer Simsum. El Parsuf de la cabeza se originaba o llegaba a ser originado a través de esas limitaciones en ese primer Simsum, en Shin, recordemos, no en Tab. Ahora comenzamos a explicar más abajo de Tabur de Adán Carmón, desde allí, desde Tabur de Adán Carmón, y vamos hasta un sitio que se llama Hased, que se encuentra el primero de los mundos, que es el mundo de Atzilut, que es el mundo que está más pegado o más cercano a lo que es el mundo de Adán Carmón. Este mundo está incluido en Toj, que vimos antes. Está apuntando desde la cabeza hacia allí. La cabeza siempre está como en el interior, es la esencia, es lo más efectivo, real, tangible, porque está más cercano a nuestro mundo, lo que es el Toj está más cercano a nuestro mundo y la cabeza está más cercana al Creador. El mundo de Adán es demasiado sutil para ser percibido. El mundo de Atzilut, este mundo de la corrección, ya posee aspectos que pueden percibirse. Y fue desplegado allí el Parsá. El Parsá es una nueva terminación causada por la elevación de Malkut hasta Binah, en el lugar del Hased, que es llamado Parsá. Este Hased que va desde la cabeza y hasta el Parsá, por decirlo así, es toda esa zona de ese cuerpo, de ese Toj, ese pecho de la persona, tiene un límite superior, que es el cuello, por decirlo de alguna manera, ese Da'at, un límite inferior, que es Tiferet, y unas dos puntas, que son, o dos lugares intermedios, que son Gesed y Geburá, y toda esa zona es este Hased, que finaliza en el Parsá. Dentro de este sitio final de Toj, llamado Hased, el pecho, Tiferet, Tiferet refiere a toda la estructura y también este sitio también se puede nombrar así. Hay una línea en Tiferet, que es este Parsá, que divide a Tiferet en realidad en dos partes, un tercio arriba, 2 tercios abajo. Y a este sitio llega desde arriba la luz Hasadim, y hasta este sitio se llega desde abajo. En todo nuestro esfuerzo de nuestro man, desde Malkut, desde la carencia, y en este sitio, en Tiferet, donde ambos se encuentran, donde se encuentran ambas Hei, ellas dos se reúnen en este lugar. En el secreto de el cielo que distingue la luz superior, que ellos son Keter y Josma, que permanecen escalón tras escalón, y entre Binah, Tiferet y Malkut,
quienes han salido fuera del escalón en las 10 sefirot de Tov y construido un escalón de 10 sefirot de Sof. Y por lo cual ellos fueron divididos, ya estamos más abajo, en 10 sefirot de Tov, en 2 escalones, Madregot, que es desde P y hasta el Hasé, que es considerado las 10 sefirot de Tov, y hacia Tzilut y los aspectos Gar del cuerpo. Siempre de un paso a otro, la esencia de todo lo transcurrido permanece oculta en la cabeza. Esa cabeza que tiene todas esas raíces en Keter y Josma, que es donde está la luz inicial, la luz esa de Binah, ese aspecto de Yehidá y de Hayá, que está en el interior de todo lo que existe. Es una luz que nunca vamos a poder percibirla, pero vive en el interior de cada cosa, lo más profundo de cada uno de los escalones, dando vida y unificando a toda la creación. Todos los hechos que suceden son uno, todos los hechos están conectados, aunque uno no los pueda entender, y esa luz de unificación existe dentro, y así mismo también existe la luz que da vida a esa entidad en sí. En el lugar del Hasé, entonces, es decir, en esa Tiferet y hacia arriba, hay una línea divisoria en Tiferet, considerando las 10 sefirot de Tiferet en sí misma como 5. Podemos pensar a Tiferet como 10 sefirot, que tenemos 5 y 5. Por encima de la línea queda Keter y Josma, de este sitio, Hasé, Tiferet, y por debajo de la misma están Binah, Seiranpin y Malkut, del Hasé o Tiferet. Por lo tanto, este sitio es el equivalente al Tabur de Adán Carmón. Este sitio de Tiferet va a cumplir un rol similar a lo que es el Tabur de Adán Carmón que dividía cabeza y cuerpo. En el Tabur de Adán Carmón estaba Rosh por encima y por debajo estaba el cuerpo. Pero en la Sefirá Tiferet existe un nuevo final. A ese final que llega la madre con su Casabín y hasta donde llega Malkut desde abajo para poder contactar con ella. Existe un nuevo final porque llega hasta allí esa luz de la madre, no más allá, así como la luz Josma llegaba hasta el Tabur de Adán Carmón y no podía descenderse y hacia abajo, uno no la podía traer a prepo hacia abajo, porque uno no la podía soportar. De igual manera, la luz Hasadín de la madre de Binah, que va a ayudar a sus hijos, llega hasta el Parsá y no más. Por lo tanto, como la luz de la madre llega solo hasta la parte superior de Tiferet, hasta el tercio superior de Tiferet, los hijos, y Malkut en particular, que es quien tiene la mayor carencia y quien tiene que hacer el mayor esfuerzo, van a tener que ascender hasta allí. Este límite es marcado para generar la necesidad de Malkut de trabajar sobre sí misma, porque el ser humano es co-creador, tiene que por sí mismo lograr generar esos hijos, por decirlo de alguna forma. No es todo regalado, sino que tiene que participar en esa co-creación, y para eso tiene que hacer el esfuerzo de elevar Malkut hasta este lugar. Este límite es marcado entonces para generar la necesidad de Malkut de trabajar sobre sí misma, de perder la referencia respecto al deseo intrínseco de recibir que tiene Malkut, y en ese sitio también vivir en función de Hashem y no en función del deseo mismo que está presente hacia el ego en ese mismo lugar. Para que trabajemos en nosotros mismos por nuestro mayor dolor placer y así ser independientes y convertirnos en adultos. Por encima del Parsá estará entonces la conexión con la cabeza, con Gar. En ese Keter y Josma de Tiferet hay Hasadín pura, y en la esencia de la misma está también esa luz Josma. Por debajo del Parsá, dentro de la misma Tiferet, está el aspecto de Bak,
ya hay carencia, no hay cabeza, serán entonces allí un aspecto donde se originan las 10 sefirot de Sof. Y bueno, y ahora sí seguimos bajando, y dice, y desde el Hasel y más abajo sobre el Tabur, consideramos los 10 aspectos de la sefirot de Sof. Y hacia los aspectos de Bak, sin cabeza, como las 10 sefirot de Sof. Bueno, y aquí terminamos lo que es la página 110, no el párrafo, pero sí la página, que sigue el siguiente texto. No sé si quieren comentar algo. No, para mí, aunque te parezca mentira, tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando anteriormente. Es todo como parte de la vida misma, ¿no?